¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. La pobreza es un problema que el mundo sigue afrontando en la actualidad. En el caso de China, esta lucha lleva siendo desde hace muchos años uno de los objetivos principales en el desarrollo del país. El 13º Plan Quinquenal de China ha prometido librar a toda la población rural de la pobreza para el año 2020. Se trata de un objetivo asequible y cuáles serán las principales tareas del gobierno para cumplir esta meta. Para analizar la situación actual de la reducción de la pobreza en China, así como los progresos logrados y los retos a los que se enfrenta el gobierno chino, hoy tenemos como invitada a la señora Lin Hua, investigadora del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. La señora Lin ha realizado una investigación sobre la cuestión de la reducción de la pobreza. Hola, señora Lin, gracias por acompañarnos en diálogo. Con mucho placer. Gracias. Antes de entrar en materia, vamos a conocer las principales labores que ha llevado a cabo el gobierno chino en la lucha contra la pobreza. Los esfuerzos por erradicar la pobreza forman parte de una lucha que persiste ya desde hace mucho tiempo en China. Según la Administración Nacional de Estadísticas del país, durante los últimos 30 años aproximadamente 700 millones de personas salieron de la pobreza, lo que convierte a China en el primer país en vías de desarrollo en cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyo propósito es reducir a la mitad la pobreza a nivel mundial antes de 2015. Cabe recalcar en especial los logros obtenidos después de 2012, cuando el número de habitantes que vivía en condiciones de pobreza en las zonas rurales disminuyó de 98,99 millones a 43,35 millones, lo cual equivale a una reducción anual de 13,91 millones. Mientras tanto, la incidencia de la pobreza también se redujo del 10,2% al 4,5%, con una caída promedio anual del 1,4%. Gracias al avance logrado en los últimos años, podemos constatar que la meta de alcanzar una absoluta eliminación de la pobreza tiene una base sólida e implica una reducción anual de más de 10 millones de personas pobres. Por ello es necesario aplicar diferentes medidas para alcanzar el objetivo final. Aunque las condiciones de los habitantes que viven en la pobreza son similares, las causas de ello varían. Según un estudio, en la mayoría de los casos la precariedad está relacionada con industrias en las que no aumentan los ingresos. Un 33% se debe al déficit de capital y un 20% a la falta de tecnología, pero las enfermedades suponen la mayor causa de empobrecimiento, en un 42,2% de los casos. El 13º Plan Quinquenal también se propone buscar y solucionar las raíces del problema. En este sentido, el programa plantea que en el periodo entre 2016 y 2020 se dé un fuerte impulso al desarrollo de la estrategia industrial Una aldea, un producto, para sacar así de la pobreza a más de 30 millones de personas. La hoja de ruta para erradicar la pobreza ya está trazada. Ahora solo falta que el país avance paulatinamente por ese camino hasta 2020, año en el que se hará realidad el sueño de prosperidad de todos los chinos que hoy viven bajo el umbral de la pobreza. Bueno, señora, sabemos que China ha establecido una meta de erradicar la pobreza hasta el año 2020. Entonces, ahora solo queda poco más de 3 años. Entonces, este año, el año 2017, también es considerado como el año de la profundización de la erradicación de la pobreza de forma precisa. Entonces, ¿cómo ve usted las tareas de este año en comparación con las tareas del año anterior? ¿Qué diferencia hay para este año? Como sabemos que durante el año 2016 la reducción de la pobreza de China tenía muchos logros y éxitos y muchos trabajos, muchas labores están efectuándose vigorosamente. Sí. Entonces, en comparación con el año 2016, me parece que este año la reducción de la pobreza de China tiene algunas características nuevas. En primer lugar, muchas medidas y políticas son más detalladas. Por ejemplo, este año se emitieron varios reglamentos más detallados, como por ejemplo el reglo sobre la
transparencia de las informaciones sobre la reducción de la pobreza, Sí. también el reglamento sobre el uso de los fondos para la reducción de la pobreza. Y en segundo lugar, me parece que durante el proceso de la reducción de la pobreza, en el periodo anterior aparecieron algunos problemas. Y este año, para resolver estos problemas, se emitieron algunas políticas enfocadas, como por ejemplo, cómo superar el formalismo de la reducción de la pobreza y también cómo evitar el mal uso de los fondos de la reducción de la pobreza. Sí. Y en tercer lugar, muchos instrumentos para la reducción de la pobreza más importantes se efectúan este año de forma activa. Por ejemplo, el apoyo al desarrollo de las industrias propias, Sí. y las mudanzas y la reubicación de los pobres, y la exportación de manos de obra, Sí. y el desarrollo de educación y salud, etcétera. Sí, claro, hay una serie de medidas. Entonces, si vemos esta meta de erradicación de la pobreza para el año 2020, queda más de 3 años, menos de 4 años. Pero por las cifras, todavía en China hay, que yo sepa, más de 40 millones de poblaciones en miseria. Entonces, en los últimos 4 años, cada año más de 10 millones de personas han logrado salir de la pobreza. Pero hay que reconocer que en estos próximos 3 años, cada año la tarea es más dura, porque los que se quedan enfrentan situaciones diferentes, son muy difíciles para resolver este problema. Entonces, ¿considera usted que esta meta es asequible? O sea, ¿esta meta corresponde con la realidad actual de China? Sí, en el año pasado, China redujo la pobreza en más de 12 millones de personas, cumpliendo la tarea planificada. Por eso me parece que con esta velocidad, la meta de erradicar la pobreza absolutamente antes del año 2020 es alcanzable. Pero también me parece que esto requiere más esfuerzos. Sí. Porque las personas que hasta ahora todavía no salen de la pobreza son los llamados huesos duros de roer. Sí. Sobre todo en las provincias chinas centrales y occidentales, el tamaño de la pobreza sigue siendo muy grande. Sí. Hay muchos pobres, muy pobres. Y las causas de la pobreza son muy complicadas. Y las dificultades de salirles de la pobreza son grandes. Sí. Y el costos de salirles de la pobreza también son muy altos. Sí. Por eso me parece que cuando afirmamos nuestros éxitos, nuestros logros, no podemos relajarnos. Sí, cierto. La tarea todavía es muy dura. Sí. Usted al comienzo ha mencionado varias medidas para la erradicación de la pobreza, Sí. pero hay que decir que entre ellos el desarrollo de la industria es la medida principal para erradicar la pobreza. El gobierno chino ha puesto proporcionar ayuda a más de 30 millones de habitantes de las zonas rurales para salir de la pobreza durante el periodo del 13º Plan Quinquenal mediante el impulso al desarrollo de la industria propia. Conozcamos. La quinoa, un producto agrícola originado en América del Sur, ha sido recomendada por la FAO como un alimento de alto valor nutritivo.
Se trata de una planta que requiere de unas condiciones muy específicas y que solo se encuentra en altas latitudes. Precisamente en la zona central de la meseta de Qinghai, en China, el clima es también óptimo para su cultivo. En la localidad de Wulan, en la provincia de Qinghai, se ha conseguido cultivar quinoa con éxito y este logro ha motivado a más de 3.000 habitantes de los alrededores a llevar a cabo esta labor. Además, en el mismo distrito se han fundado empresas agrícolas dedicadas a la venta de semillas de quinoa que ofrecen apoyo técnico gratuito. Las empresas adquieren quinoa por 20 yuanes el kilo, lo que proporciona a los trabajadores agrícolas unas ganancias de entre 45 y 60.000 yuanes más por hectárea. La localidad de Danzhan, en la provincia de Guizhou, también es un buen ejemplo del aprovechamiento de las características locales para desarrollar una industria propia. El pueblo cuenta con más de 170.000 habitantes, de los cuales más de 30.000 viven en condiciones de pobreza, y es un enclave donde se concentran diversos grupos étnicos, como los miao. Con una larga y rica historia cultural, estas minorías elaboran productos artesanales considerados parte del patrimonio cultural inmaterial de China, como el batik, una técnica especial de decoración de tejidos que emplea cera líquida, o un papel especial elaborado con cortezas de árbol. Estos productos y tradiciones son considerados de alto valor por el gobierno a la hora de desarrollar el turismo en la zona y mejorar la economía local. Basado en los recursos naturales y las industrias especializadas, el desarrollo de la industria propia es un motor esencial en los esfuerzos para incrementar los ingresos del sector de la población menos favorecida. Para promover esto, el gobierno de China planea asignar más fondos para la reducción de la pobreza, con el objetivo de sacar de la pobreza a más de 10 millones de personas en 2017. Profesora, hemos notado un fenómeno, es que en diferentes regiones o diferentes distritos existen diferentes razones y situaciones de pobreza. Entonces, esto a lo mejor simboliza un gran desafío para lograr esta meta de erradicación de la pobreza. A su juicio, ¿de qué forma esto afecta al cumplimiento de esta meta? Por supuesto, hay muchos desafíos. Me parece que el primer desafío consiste en la identificación de la pobreza. Según las prácticas de distintas zonas, distintas provincias, hasta ahora todavía no se ha resuelto el problema de diferentes estándares de la pobreza entre distintas zonas. Sí. Y el proceso de la identificación de la pobreza es muy complicada. Sí. Y para la mayoría de las zonas pobres, hasta ahora es muy difícil de lograr el ajuste dinámico. Por ejemplo, algunos nuevos pobres, debido a los desastres naturales, accidentes, riesgos de mercado, Sí. para ellos todavía son muy difíciles de entrar en el sistema de registro de la pobreza y tampoco también son muy difíciles para ellos de lograr los apoyos específicos. Y me parece que el segundo reto es que como existe diferentes casos entre distintos lugares, distintas zonas, distintas regiones, requieren distintos métodos, instrumentos para salir a los pobres de la pobreza. Ahora nuestras medidas, nuestros instrumentos ya son muy nuevos. O sea, tenemos muchos instrumentos nuevos, innovados, pero para cada uno de los hogares pobres, nuestro método es simple. Sí. Hasta ahora la reconstrucción de viviendas y el desarrollo de la industria, como usted ha mencionado, son dos maneras más usadas, pero hasta ahora todavía no existe un
método integral Sí. para cada uno de los lugares lugares pobres. Sí, claro. Esta estrategia de tomar medidas específicas según la situación actual de cada región es una estrategia que toma el gobierno, claro. Como usted ha mencionado, una tarea, una manera o una medida más usada en esta tarea es desarrollar industrias específicas en algunas zonas menos desarrolladas. Sí. Entonces, a su juicio, ¿de qué forma el desarrollo de la industria está cambiando la situación de las zonas en miseria y qué importancia tiene desarrollar industrias para lograr esta meta de erradicación de la pobreza? Y recuerdo que el famoso economista Amartya Sen dijo, el desarrollo significa el erradicar la pobreza. Pero ¿cómo se realiza el desarrollo? Según nuestras experiencias de la reducción de la pobreza, me parece que el desarrollo de las industrias es un camino inevitable. Sin el desarrollo de las industrias, me parece que la salida de la pobreza no puede mantenerse. Y además nuestros, los pobres chinos se concentran en la zona rural, como sabemos. Sí. Y todavía ellos no pueden dependerse del desarrollo de la agricultura tradicional para salir de la pobreza. Sí. Y los asistentes de dinero tampoco no pueden resolver este problema. Por eso me parece que el desarrollo de las industrias no solamente es un mecanismo endógeno, sino también un mecanismo sostenible. Y este mecanismo es para elevar la capacidad de los pobres y también para elevar sus ingresos con sus propias capacidades. Sí. Por eso, debido a estas razones, el 13º Plan Quinquenal ha tomado el desarrollo de las industrias en las zonas pobres como una de las más importantes, más principales tareas. Sí. Sí, claro. Por eso en estos últimos años hemos visto que las medidas más tomadas por el gobierno para erradicar la pobreza ya no es solamente por asistencia económica, sino que ayudarles a establecer sus propias industrias para que puedan mantenerse ellos mismos. Es una medida más sostenible para erradicar la pobreza, claro. Hay un dicho relacionado con la lucha contra la pobreza en China que reza: con el fin de erradicar la pobreza hay que motivar y educar a la gente primero. A veces la pobreza no solo es una falta de recursos materiales, sino también una falta de educación y determinación. Conozcamos más detalles. La lucha contra la pobreza también se materializa en el sector de la educación. En los últimos años, China ha dedicado sus esfuerzos de forma incansable a este sector. La región de Jiangxi es una de las 14 regiones de mayor importancia nacional debido a que allí habita una gran variedad de minorías étnicas. El Ministerio de Educación ha destinado 5 equipos de especialistas a esta zona y cada uno de ellos tiene un cometido específico a la hora de establecer lazos con los departamentos de educación, las escuelas y diversas fundaciones. Además, dicha región ha iniciado un proyecto para la formación de jóvenes empresarios y a día de hoy ya ha proporcionado formación a 500 personas, de las que más del 70% han emprendido sus propios negocios, lo que ha generado 1.500 nuevos puestos de trabajo. Esta serie de medidas ha permitido que los ingresos de la población que vive en condiciones de pobreza en la región de Jiangxi se haya duplicado desde 2011 y ha reducido a la mitad la incidencia de la pobreza. Sin embargo, en algunas zonas, las ideologías conservadoras se han convertido en un obstáculo para las mejoras. La localidad de Meichangzi, en la provincia de Liaoning, está ubicada en una zona montañosa con condiciones naturales muy adversas.
La población local se dedica al cultivo de maíz y hasta la fecha una quinta parte se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Para capear el temporal se intentaron implantar varias medidas, como los cultivos resistentes a la sequía, pero debido a la falta de métodos científicos, estas estrategias no obtuvieron grandes resultados. Asimismo, el pueblo se planteó desarrollar la ganadería a través de préstamos. Sin embargo, con un gran número de habitantes satisfechos con las subvenciones del gobierno, se decidió que era una medida arriesgada. Finalmente, el comité local del partido optó por reunir a las familias y ofrecer charlas sobre las nuevas políticas con el objetivo de transformar las ideologías más conservadoras y obtener de forma progresiva la participación de un mayor número de ciudadanos. Ahora la tarea principal es mejorar el nivel de educación de la población local para que sean estos los que logren salir de la pobreza, un aspecto básico a la hora de conseguir resultados a largo plazo. Profesora, en años recientes escuchamos de vez en cuando otro término que es erradicar la pobreza por la educación. O sea, anteriormente nos parece que erradicar la pobreza y la educación son dos cosas diferentes, pero ahora en el concepto de gobierno, además de ayudarles de forma económica, también hay que ofrecer condiciones de educación mejores a las zonas pobres. Para usted, ¿por qué es importante desarrollar la educación en estas zonas que tienen como objetivo erradicar la pobreza? Cuando hablamos la pobreza, mucha gente erróneamente cree que dinero es suficiente, pero la realidad no es tan simple. Como por ejemplo, en algunas zonas pobres, muchos hogares pobres ya están satisfechos con la pobreza. O sea, ellos se han acostumbrado de mantenerse la vida con la pobreza. A veces los gobiernos locales ofrecen muchas buenas oportunidades y emiten muchas medidas, muchas políticas muy buenas para salir de la pobreza, pero para ellos son muy difíciles de lograr. Y ellos, ¿por qué no tienen la confianza y la moral para salir de la pobreza? Me parece que la causa más importante es que ellos no tienen un nivel alto de educación, no tienen tecnologías ni la conciencia de producir. Por eso, solamente con la resolución de este problema no material, me parece que se puede verdaderamente erradicar la pobreza. En años recientes podemos ver que, por ejemplo, hace muchos años el desarrollo de China, el crecimiento económico de China es de una velocidad muy alta. Entonces, de esta forma, con el crecimiento, muchas regiones, muchos lugares ya han podido salir de la pobreza, pero en años recientes China ha bajado su expectativa de crecimiento y con el objetivo de cambiar su modalidad de crecimiento. Frente a esta nueva situación, nueva normalidad económica, ¿le parece que esa medida de reducción de la pobreza también hay que hacer unos cambios? ¿De qué forma esta nueva normalidad está impactando a la tarea de aliviación de la pobreza? Me parece que bajo la nueva normalidad de la economía china, la clave del futuro es la precisión. Me parece que los problemas de la pobreza de China es muy complejo. Y la pobreza solamente es un resultado. Pero las causas de la pobreza son muy diferentes, muy distintas entre zonas y regiones. Y por eso se propuso el concepto de la reducción de la pobreza de forma precisa. Durante los periodos anteriores, nuestra reducción de la pobreza tenía muchos éxitos, logros,
pero no puede negar que algunos de nuestros trabajos no son tan detallados, Sí. no son tan precisos. Por eso me parece que en el futuro tenemos que trabajar más en la precisión. Y bajo la nueva normalidad de la economía, nuestra economía se transformó de un crecimiento alto a un crecimiento mediano alto. Por eso la desaceleración del crecimiento va a causar una presión de nuestros ingresos financieros, Sí. y también afectando nuestro apoyo financiero hacia la reducción de la pobreza. Y por eso me parece que para usar mejor estos fondos financieros tenemos que trabajar más en la precisión. También hay que tomar medidas más acertadas. Recuerdo que desde el año pasado usted ha comenzado a hacer investigaciones sobre el tema de la reducción de la pobreza en la región de América Latina. Entonces, cuéntanos un poco sobre la situación de ahí. ¿Para usted existe unas similitudes entre China y ahí, o hay muchas diferencias o totalmente diferente? En respecto de la pobreza, los países latinoamericanos tienen casos diferentes con China. Por ejemplo, los pobres chinos, la mayoría de ellos se concentran en las zonas rurales. Ajá. Pero en los países latinoamericanos, como el nivel de urbanización es muy alto, sus pobres, la mayoría de ellos viven en la zona urbana. Sí. Y por eso las prácticas para reducir la pobreza de China y de los países latinoamericanos son muy diferentes. Pero tanto en China como en la región latinoamericana, lo común de los pobres es su bajo nivel de educación. Ajá. Por eso los países latinoamericanos y China, todos tienen conciencia de la importancia de elevar la educación Sí. de los pobres. Por eso, como lo he mencionado, China tiene el instrumento de elevar la educación de los pobres, y los países latinoamericanos también tienen sus programas similares, como por ejemplo el programa de transferencia condicional de efectivos. Y se trata de hacer algunos subsidios para dar algunas asistencias Sí. económicas para los hogares pobres, para elevar sus niveles de educación y también para evitar la transmisión intergeneración Sí. de la pobreza. Ajá. Por eso, aunque las prácticas son diferentes, los conceptos son similares. Sí, sí. Yo creo que entre China y América Latina también ha habido algunos intercambios, ¿no? En este aspecto. Sí. Sí, en el futuro a lo mejor entre las dos partes también pueden aprenderse mutuamente sus experiencias y ayudarse mutuamente para erradicar la pobreza, que es un tema principal para todo el mundo. Muchas gracias, profesora, por su Con mucho análisis. gusto. Muchas gracias. Bien, amigos, así terminamos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Les invitamos a continuar disfrutando del programa de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.